Gustavo Rojas, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de Primero Justicia. Si hacemos los venezolanos, hacemos un ejercicio de la historia económica de Venezuela, nos vamos a dar cuenta que todas las malas políticas económicas, tanto de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera, de Lucinchi, de Caldera, todas esas políticas económicas que en algún momento rechazamos y que en algún momento nos condujeron a la crisis, por ejemplo, el Viernes Negro, a la crisis del año 89, del Caracas, que de hecho nos condujo al Caracazo, a la crisis del año 96 que nos llevó a la Agenda Venezuela y a otras medidas neoliberales, nos vamos a dar cuenta que el presidente de la República y sus políticas económicas nos han conducido exactamente a la misma situación. Es decir, no podemos responsabilizar solamente a la crisis financiera internacional, sino a la política económica. Las mismas políticas económicas que el país rechazó en algún momento, las mismas políticas económicas fracasadas que nos condujeron a tantas crisis, son las mismas políticas económicas que ha venido llevando a cabo el presidente de la República y que tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que está pasando y de todas las medidas que está tomando en estos momentos. Le subió el impuesto a los venezolanos, 33% subió el IVA, porque subió de 9 a 12, cuando tú haces el cálculo eso es un 33%, no son solamente 3 puntos, son 33% de aumento de los impuestos. Además, el aumento de los salarios está muy por debajo de la inflación, mientras tú tienes que pagar 33% más por tus impuestos, mientras tienes que pagar 50% más de inflación en alimentos, el salario apenas tiene la capacidad de recuperarse 10%. Pero no solamente eso, sino que aparte de toda la responsabilidad que tiene evidentemente el presidente, queremos decir otras cosas que son importantes. Por ejemplo, el presidente quiso pasar ileso porque no devaluó, pero en realidad sí devaluó. Cuando vemos que ningún venezolano mortal, ningún importador tiene la capacidad de comprar dólares a Cadivi al precio oficial de 2.15, nos vamos a dar cuenta todos los venezolanos en el supermercado que los precios están a un precio de devaluación. Vamos a darnos cuenta que los precios son mucho más costosos, vamos a darnos cuenta que o bien no hay los productos o bien son muchísimo más caros, y eso es algo que los venezolanos tenemos que reflexionar y tenemos que darnos cuenta. De tal manera que nada ha cambiado en Venezuela en los últimos 10 años. En los últimos 10 años lo único que se hizo fue un gran paquete de todas las peores medidas económicas de toda la historia: control de precios, control de cambio, control de tasa de interés, que son medidas que suenan muy bonitos para la gente, porque ahí sí que bonito. Hubiéramos podido escuchar al presidente Caldera en algún momento hablar contra los especuladores, Lucinchi también lo hizo, Luis Herrera también lo hizo, pero ¿qué pasó al final? Que todo nos estalló en la cara. Mientras no haya, y esto que debe quedar muy claro para todos los venezolanos, el presidente de la República no hizo ni un solo anuncio para beneficiar la producción, para beneficiar al sector productivo, para quitar las barreras a las empresas. La única forma de que este país pueda salir adelante es que seamos más productivos, que la gente que por ejemplo está en el barrio también tenga la oportunidad de tener su propia empresa, aunque sea una microempresa, pero tenemos que ser un país de productores, y para ser un país de productores es necesario que haya estímulos para los productores, es decir, que más bien haya menos controles para montar las empresas. Hay que ver cuánto tiempo se puede tardar una persona montando una empresa en un registro, es decir, todas esas cosas, todas esas trabas, las matracas que tienen que pagar la gente para poder montar su propia empresa o su pequeña empresa, son las cosas que no están funcionando y son las cosas que nosotros realmente tenemos que eliminar para que Venezuela pueda salir de la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Deje que te comente un poco lo que vamos a presentar, que vamos a... Sí, sobre la economía Bueno, vamos a hacerte un par de minutos. Sí, José Manuel Puente, economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA. Básicamente la economía venezolana está viviendo restricciones importantes. Recordemos que el precio del petróleo en el mes de enero y febrero fue solo $36 el barril, y el año pasado tuvimos un precio del petróleo de $86. Es decir, entre el promedio del año pasado y este año tenemos una diferencia de $50 el barril de disminución. Eso va a implicar que el gobierno va a tener al menos 40 o 45 mil millones de dólares en ingresos menos que los que tuvo el año pasado, y eso está obligando al Ejecutivo a tomar una serie de medidas por el ámbito fiscal y por el ámbito del sector externo de la economía. Por el ámbito fiscal ya vimos un poco las medidas: incrementar la alícuota del IVA, reducir un poco los gastos, un 6.7%, y sobre todo financiar una parte importante del gasto a través de ingresos extraordinarios de endeudamiento. Y después, por el lado del sector externo, lo que está haciendo el Ejecutivo sistemáticamente es reduciendo el número de divisas que está entregando a través de Cadivi. En el mes de julio del 2008 se entregaron 207 millones de dólares por día en dólares Cadivi, y para el mes de febrero solo se han entregado 137 millones de dólares Cadivi, es decir, una restricción, una disminución de cerca del 40%
2% en la entrega de divisas. Entonces vemos como hay dos grandes desequilibrios, uno en el ámbito fiscal y otro en el ámbito del sector externo, y el gobierno está tomando medidas, ya anunció unas primeras la semana pasada, y si los precios del petróleo no suben en el tercer o cuarto trimestre del año, lamentablemente el gobierno tendrá que tomar otras medidas mucho más dramáticas, mucho más drásticas a lo largo del 2009 o principio del 2010. Trabajando de la mano del alcalde Ledesma, colaborando en ese voluntariado fue espectacular. Nosotros la íbamos a presentar, nos tuvieron que sacar de allí porque fue muchísima gente y nos llevaron a la aula magna. Bueno, y que ha traspasado las fronteras de América, porque también es muy favorable para nosotros. El Ciudadanos del Recreo, que es Douglas Ugreda, que también es profesor de la... Es un gusto compartir con ustedes un poco las cosas que estos días le quitan el sueño, particularmente el tema económico. Yo quisiera brevemente, son 30 minutos, hacer un inventario de lo que yo creo que son las luces rojas en el tablero, esos desequilibrios que se están ajustando, sobre todo con los bajos precios del petróleo, pero también con toda la ecuanimidad y objetividad científica posible, mostrarles cuáles son los posibles amortiguadores que tiene el Ejecutivo, al menos para evadir durante un tiempo cualquier ajuste de la balanza, ¿no? Con la mayor ecuanimidad. A veces lo que uno quiere que pase no necesariamente es lo que va a pasar. Entonces, con toda la ecuanimidad científica, ¿cuál es el verdadero margen de maniobra que tiene el Ejecutivo ante los desequilibrios que tiene frente a sí? Un poco de historia económica, dos láminas y un breve mensaje institucional. Una de esas cosas, ¿no? Está tratando de entender este país, un país polarizado, confrontado, y uno trata de entender por qué se presenta de esa manera, y por eso es que está el mensaje institucional que ahorita les voy a mostrar un poco para dónde voy. Pero lo primero, esto que está aquí es la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios en la economía venezolana, y lo que vemos es que en los últimos 58 años uno puede hablar de dos periodos completamente diferentes, de dos economías radicalmente diferentes. Una economía en el periodo 1, del año 50 al año 79, una economía que siempre creció a altas tasas, que el promedio son el 6.26% de crecimiento interanual, y después un periodo completamente diferente, una economía que comenzó a comportarse como una especie de montaña rusa. Ya tenía boom, caída, boom, caída, boom, caída. Es decir, después de periodos de crecimiento económico siempre han venido periodos de contracción, de crecimiento importante. Ese ha sido el patrón de Venezuela a lo largo de los últimos 30 años. Un patrón tremendamente volátil y con un promedio de apenas 2% de crecimiento. Por supuesto, este patrón de volatilidad del año 79 hasta nuestros días, un patrón de volatilidad macroeconómica, de terribles contracciones económicas que vinieron acompañadas también con devaluaciones, inflaciones, pérdida de capacidad de compra de los salarios, empobrecimiento, informalidad, desempleo, etcétera, etcétera. Y un poco, la lámina que viene después muestra varias variables que están asociadas al desempeño económico, que son variables socioeconómicas. Niveles de pobreza, niveles de informalidad, niveles de inequidad. ¿Qué pasó en Venezuela del 74 hasta el 99, 2000? ¿Qué pasó en Venezuela en términos de pobreza, de informalidad y de inequidad? Bueno, el desempeño macroeconómico muy negativo de los últimos 25 o 30 años implicó que, por ejemplo, la pobreza, la línea gris, se triplicara, que la línea roja, la informalidad, se triplicara, y la línea verde, aunque la escala no indica de todo lo bien que debería, porque está con muchas variables en el gráfico, el coeficiente de Gini lo que significa es equidad en la distribución del ingreso. Y esa equidad en la distribución del ingreso tendió a empeorar. Es decir, una sociedad que a lo largo de 30 años, los últimos 30, triplicó su pobreza, triplicó su informalidad, triplicó su desempleo. ¿Y por qué les muestro esto? Porque una sociedad que se comporta de esa manera es una sociedad que